Tengan todos muy buenos días. Hoy es miércoles 27. Como todos los días le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Una bendición temprana. Dios los bendiga a todos y con la bendición comenzamos el programa el día de hoy. Nuestro primer análisis se lo vamos a dedicar al tema de los presos políticos. Y vamos a hablar de los presos políticos por dos razones. La primera, porque la Organización de Estados Americanos ha presentado un informe ayer donde certifica la lista de presos políticos en Venezuela, lista que le suministra el Foro Penal Venezolano y que la Organización de Estados Americanos certifica. De conformidad con ello, 487 personas venezolanos siguen detenidos, presos políticos, y 6.938 personas, ciudadanos, son sometidos a procesos penales bajo medidas cautelares. Presos políticos también, vale decir, siguen en una situación de estar en estado de persecución política como consecuencia de las protestas, como consecuencia de el pensar distinto. La Constitución bolivariana, en su título tercero, que se lo dedica a las garantías de los derechos humanos, y por eso se ha dicho que la Constitución bolivariana es una constitución garantista, porque dedica un capítulo a hablar de las garantías de los derechos que nunca van a ser violados por el propio Estado, pero que como ustedes ven, eso quedó en la letra de la Constitución porque el violador de los derechos es el propio Estado. Pero sin lugar a dudas, los revolucionarios, cuando tenían abundancia electoral, argumentaban de que esta era la mejor constitución del mundo, precisamente por consagrar un capítulo separado del tema de derechos humanos. Ya sin capital político alguno como sostenerse, sin capital electoral como sostenerse, sino apelar fundamentalmente a los sistemas fraudulentos de eliminar elecciones o hacer unas elecciones chucutas como las que se van a hacer el 15, el gobierno pues simplemente ya no levanta la bandera de los derechos humanos. Pero nosotros tenemos que hablar de los derechos humanos no solamente por la ratificación en la validación, en la certificación que da la Organización de Estados Americanos de lo que hace el Foro Penal, sino fundamentalmente también porque hay un trabajo que se presenta eh, sobre, sobre la violación de derechos humanos, una ONG que se llama Acceso a la Justicia. Y yo voy a presentar este trabajo haciendo un análisis desde la Constitución en el artículo 19, que habla de la garantía de los derechos humanos. Y a la letra dice lo siguiente: el Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del poder público. Para los órganos del poder público. Nos está diciendo este artículo que quien tiene la responsabilidad fundamental de cumplir, de velar para que los derechos humanos sean derechos plenos, vigentes, en ejercicio por parte de los ciudadanos, pues son los mismos poderes públicos. Pero ¿quién puede violar los derechos humanos? Pues los mismos poderes públicos que están obligados a defenderlos en el ciudadano. Y por eso se dice que es una constitución garantista. Debe garantizar su cumplimiento. Pues bien, eso no sucede en Venezuela. De forma definitiva, los derechos humanos existen en la letra constitucional, pero no existen en Venezuela ni para los presos políticos ni para los presos comunes.
Y vamos a hablar entonces de un tema en particular, el derecho a la vida. Porque el artículo 43 de la Constitución bolivariana también establece lo siguiente, abro comillas, el derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad. Fíjese usted, el Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad. Esto es, las personas que estén presas. El Estado tiene que garantizar porque esas personas estén vivas. Tiene que garantizar que tengan salud. Eso es lo que tiene que garantizar. Artículo 43. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Que los dirigentes de oposición, que los dirigentes políticos, que los presos políticos y una impresionante cantidad de presos comunes tienen en el Estado un, un, un verdugo que no les permite tener acceso a la salud. Entonces esta organización Acceso a la Justicia, de 27 casos de presos políticos cuyo estado de salud está más comprometido, recopila 10 casos para presentarlos y yo se los traigo a ustedes para poner en la mesa de su análisis. El primer caso es del 2014. Vasco da Costa, un preso en Tocuyito. Ha perdido más de 30 kilos y sufre de diabetes. Otro preso del 2014, de julio también del 2014, Efraín Ortega, recluido en el Rodeo 2, presenta tromboflebitis en una pierna, cólico nefrítico, desmayos, hepatitis C y escabiosis. El tercer caso, 14 policías con boleta de excarcelación, pero que el SEBIN se niega a cumplirlas. Tienen más de 30 días en huelga y 5 de ellos se cosieron la boca, presentando entonces un cuadro grave de ictericia. Este detalle, que los 14 policías de Chacao tienen orden de excarcelación emitidas por un juez y que el SEBIN no las cumpla, le indica el poder que tiene el SEBIN sobre los jueces penales, sean chavistas, independientes u opositores. No importa lo que diga el juez, lo que importa es lo que diga el SEBIN. Lo que importa es lo que diga el SEBIN. De esa manera, entonces, nosotros encontramos también, por ejemplo, que el concejal de San Cristóbal, José Vicente García, tiene orden de excarcelación desde el año pasado y el SEBIN no le da la gana de dejarlo en libertad. Vale decir, ahí los jueces son una circunstancia sin autoridad frente al SEBIN. Sucede igual con John Goicochea, orden de excarcelación emitida por un juez, a donde el SEBIN dice que no. Y es ahí entonces donde falta Ministerio Público, porque el Ministerio Público tiene que aperturar procesos judiciales en contra de estos funcionarios del SEBIN que no acatan la orden del juez de la liberación. Pero como están todos del mismo lado, pues ni modo. Y precisamente por causas como esta es que en el escenario internacional Venezuela está junto con Cuba en los países violadores de derechos humanos. Otro caso, Carlos Grafe, detenido en el 13/7 del 2017, recluido en Ramo Verde. Tiene problemas renales, cálculos en los riñones que ameritan operación y esto es de carácter severo. Otro caso emblemático, doloroso, porque es una persona de edad avanzada, el caso del general Ángel Vivas, detenido en el helicoide en abril de este 2017. El caso del general Ángel Vivas es que tiene fractura de una costilla
tiene pérdida parcial de la visión del ojo izquierdo por una herida en la sien, pérdida completa de la audición en el oído derecho y una afección en la columna que lo mantiene encorvado y con uso de bastón. Adicionalmente a ello, tiene una pérdida considerable de peso. Presenta lesiones que le imposibilitan moverse, provocadas por torturas. A este general no le perdonan que desde los tiempos de Chávez se negó e introdujo recursos en los órganos jurisdiccionales para evitar que la consigna dentro de la Fuerza Armada fuera patria, socialismo o muerte, por considerar, como efectivamente es, que es la misma consigna que utiliza las FARC en Colombia. Ese fue su delito. Y después, por supuesto, el delito es no haberse dejado atrapar en su casa. Bueno, pero fíjese, lesiones por tortura. ¿Y dónde está la Constitución? Bueno, papel de desecho para el chavismo. Otro, el alcalde del municipio Mario Briceño Iragori, Delson Guárate, detenido en el 2016, recluido desde hace 10 meses en el Hospital Militar de Caracas, presenta hemorragia intestinal, dolores abdominales, recrecimiento del vaso, es hipertenso y diabético. Los estudiantes de la UPEL, José Saldivia, Abraham Quirós, Alex González, Kevin Rojas, Enger Matute, fueron detenidos en julio del 2017, recluidos en El Dorado y en Tocuyito. Saldivia, González, Rojas y Matute están enfermos de paludismo, cosa que no existía, apareció nuevamente con la revolución. Quirós sigue en el Dorado, presenta una herida de 9 centímetros en la cabeza, 3 costillas fracturadas por golpiza, escupe sangre. Por supuesto, como el que escupe sangre no es hijo del jefe del SEBIN, pues este está preso. Después está el alcalde de Barquisimeto, Alfredo Ramos, una persona de la tercera edad también. Padece una severa crisis hipertensiva desde hace 52 días. ¿Dónde está? Aislado en el SEBIN. Aislado en el SEBIN. Ustedes saben que la Constitución prohíbe el aislamiento. Otro, el diputado de la Asamblea Nacional, Gilbert Caro, preso en la cárcel de Guárico y en Tocuyito desde el 1 de enero del 11/01/2017. 9 días de hambre, la tuvo que levantar porque se descompensó. Tiene un aislamiento completo durante 6 meses, pérdida considerable de peso por mala alimentación. Otro, lamentablemente, murió el concejal de Guasdualito, Carlos García. Estuvo hospitalizado a raíz de una ACV, 8 meses preso en los calabozos de Guasdualito. Bueno, de 27 que están en estado crítico, se han presentado el caso de 10, bueno, más de 10 porque el caso de los estudiantes son 5 y el caso de los policías son 14, vale decir, presentados como casos globales 10, pero son más. De 27 casos que están considerados en condiciones muy delicados, donde su salud está comprometida, de verdad están comprometidos. Bueno, pero ¿qué hace el Tribunal Supremo de Justicia? El Tribunal Supremo de Justicia, en el caso del concejal, que lamentablemente murió, emite un comunicado donde salvaguarda la responsabilidad de aquellos que tienen la responsabilidad de haberlo llevado a tiempo para que tuviera la recuperación de la salud. Bueno, con esto entonces también nos solidarizamos con los presos políticos y denunciamos igual la violación sistemática de algo que ha debido ser sagrado para los venezolanos, que es el cumplimiento de los derechos de los venezolanos por parte de un Estado
que decidió violarlos. Les hablé que publiqué un artículo donde hablo de que vamos rumbo a la paralización, del colapso a la paralización. Y precisamente entonces, Asdrúbal Oliveros, economista, publica en El Estímulo un análisis donde él dice estamos llegando al llegadero y ofrece unas estadísticas que son importantes conocerlas. En primer lugar, Asdrúbal Oliveros señala que Venezuela tiene 4 años de contracción económica, una crisis sin precedente, una contracción económica acumulada durante este periodo que supera el 35%, y nos enseña que esta estadística, 35%, es una de las peores en los últimos 50 años de América Latina. De América Latina. Obviamente está diciendo que Venezuela es el líder mundial en la inflación, aunque la sensación de crisis y colapso nos acompaña desde hace tiempo, la situación parece llegar a un nuevo límite. Ese límite, por supuesto, es un límite social, político y es obviamente peligroso. Entonces, describe Asdrúbal Oliveros tal cual como yo lo estaba señalando, indicando que hay factores que hacen pensar que estamos pasando de la inercia a la paralización. Había comentado en estos días que nosotros andábamos con una fuerza inercial, vale decir, con un impulso que va perdiéndose hasta llegar a la parálisis. Bueno, ¿cómo se evidencia esto? Bueno, en una semiparalización del transporte público. Esto que les estoy comentando se da en muchísimos estados del país. La crisis de efectivo, la crisis de los otros medios de pago, el pago electrónico por vía de tarjetas con punto, prácticamente imposible, problemas de abastecimiento de combustible para el mercado interno. Bueno, estos 3 elementos, en la visión que tiene Asdrúbal Oliveros, dice que esos 3 elementos son la punta del iceberg de una crisis de mayor magnitud, crisis que se va a seguir profundizando y que hace rato los economistas han alertado, y por demás debo señalar en descargo de los economistas venezolanos, que por demás son muy buenos, que han propuesto soluciones. Detrás de este cuadro también existen factores como la inflación crónica, la contracción de la producción petrolera, la negativa del gobierno a introducir reformas al modelo económico que se impone, que por demás es inconstitucional y por eso es que tenemos crisis. Entonces, cuando uno analiza entonces la contracción económica de un 35%, la más alta que se ha podido dar en América Latina en 50 años, uno dice pues la situación es altamente preocupante. Si nosotros hablamos de la inflación rumbo a una hiperinflación, pues obviamente estamos en una situación demasiado mal. Pero fíjese este otro detalle que le va a indicar lo peor que podemos estar. La liquidación de divisas al sector privado, vale decir lo que el gobierno le entrega al sector privado previo pago que hace el sector privado en bolívares al gobierno, en la presidencia de Nicolás Maduro, cayó al mínimo histórico de liquidar 5 millones de dólares por día hábil. 5 millones de dólares por día, eso es nada para la importación a la que este gobierno acostumbró al país. Todo esto es un cuadro que entonces pinta un país que va llegando
al llegadero. Eso va a tener consecuencias en lo social, en lo político, la presión internacional. Todo indica que nosotros vamos rumbo a un escenario de implosión que implica una transición desordenada, sin claridad de quiénes pueden ser los actores que estén dentro de esa transición desordenada como consecuencia de la implosión. De ahí el por qué yo me permito introducir un elemento y debo insistir en el tema electoral considerando todo el cuestionamiento que se ha tenido con la actuación de la mesa de partidos en el tema anterior. Considerando que todo eso es verdad, también debo indicar que si el escenario es de implosión que implica una transición desordenada, lo menos que podemos hacer el 15 es legitimar unos gobernantes para que puedan ser por lo menos el soporte de una legalidad que evite poder llegar a cualquier circunstancia de anarquía superior. De verdad, verdad. Entonces, la presión internacional indica por demás que la situación para Maduro se va a hacer cada día más inmanejable. El chavismo necesita un cambio de estrategia, pero están obcecados con la visión suicida que tienen del rumbo de Venezuela. Total es que no le arriendo ganancias al cuadro del chavismo y lo mejor que podemos hacer es estar activo frente a este proceso que estamos viviendo para que la gripe no nos agarre sin pañuelo. Bueno, era necesario hacer la presentación de el caso del tema de los derechos humanos, sin lugar a dudas. Y otra cosa que es altamente importante, Venezuela va rumbo a una implosión toda vez que el gobierno perdió todo tipo de control de las políticas en el gobierno, vale decir, irremediablemente todo se está paralizando y yo debo insistir, eh, este fracaso es un fracaso cívico-militar, es un fracaso de la revolución en su concepción militarista, es un fracaso de los militares, es un fracaso de aquellos que pensaron que podían resucitar ideas muertas como la del marxismo. Llegamos a la parte final del programa. Espero les haya gustado. Mi teléfono es el de siempre, 0424-724-4318. Síganme en Twitter, @Carlos Casanoval, en Facebook Carlos Casanova. Este programa por YouTube en el canal Un Día Más, en Radio Noticias 1060 a las 11:30 también. Con este proverbio me despido. Buenas cosas vienen para aquellos que creen. Cosas mejores vienen para aquellos que son pacientes, pero las mejores cosas que vienen son para aquellos que no se rinden. Ese es el mensaje, no rendirse. Dios los bendiga a todos, regáleme usted a mí también su bendición. Nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias.